presenta el mejor lugar para la creación, la filosofía y la experimentación no es el escritorio, el ágora o el laboratorio. es la cocina. La cocina del infierno. Con Benito Taibo. Si yo digo torta, en algunos países latinoamericanos pensarán en un pastel, y más bien en un pastel de cumpleaños. En España, en cambio, inmediatamente imaginarán una bofetada. Pero en México una torta es un universo entero que cabe dentro de 2 trozos de pan. Parece ser que a mediados del siglo XVI, John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, pasaba horas interminables frente a la mesa de naipes. Un ludópata, diríamos hoy. Y como no quería levantarse para dejar su pasión, tuvo la ocurrencia de utilizar 2 rebanadas de pan para evitar mancharse los dedos con el fiambre, los quesos y las carnes frías que le servían para comer. Y así nació el sándwich, dicen, el 6 de agosto de 1762. 2 trozos de pan con algo dentro. Suena fácil. Un bocadillo o bocata en España, torta en México, refuerzo en Uruguay, pan con en Guatemala, Costa Rica, Cuba y Venezuela, bala fría también en Venezuela y por supuesto está el famoso choripán argentino, 2 piezas de pan de tamaño similar entre las que se coloca o se unta cualquier otro alimento. Incluso los sándwiches que sin duda tienen mucha menos gracia. Pero en México se ha llevado la torta a niveles insuperables, poniéndole dentro todo lo que usted imagine y mucho más. Yo siempre digo que una torta bien hecha es la manera mexicana de demostrar, a nuestra muy barroca manera, ese deseo de tener al mundo entre las manos. Porque la torta es mucho más que un simple alimento. Es un refugio, una tabla de salvación, un símbolo identitario, la suma de nuestras pasiones y el reflejo perfecto del esplendor de todos nuestros mestizajes. En medio de esos trozos de pan cabe nuestra historia. Soy Benito Taibo. Bienvenidos a la cocina del infierno, que hoy se arremanga la camisa y se dispone a echarse una torta, una tortuga, acompañada de un refresco tan rojo como el diablo, y a celebrar ese indispensable y maravilloso invento que por supuesto tiene su peculiar historia mexicana. Si bien hay indicios de que en un periódico poblano llamado El Pájaro Verde se anunciaba una torta compuesta, entre comillas, en 1864, casi todos los historiadores coinciden en que la torta en su forma actual surgió en la Ciudad de México en 1892, de mano del genial Armando Martínez Centurión, quien en busca de ingresos económicos decidió vender panes con comida dentro. Lo amamos, don Armando. Y sus creaciones fueron míticas y generadores de toda una tradición. Estaba su tortería en el Callejón del Espíritu Santo, hoy Motolinía, junto a la iglesia de San Felipe Neri. Y las tortas de Armando muy pronto fueron, por su precio accesible y su enorme tamaño, todo un fenómeno. Artemio de Valle Arizpe, ese gran cronista de nuestra ciudad, habla con nostalgia de esas tortas que lamentablemente yo nunca pude comer, porque las de Armando que comí no eran ni por mucho como las que cuenta la leyenda. Dice don Artemio, y lo cito textualmente: era un placer grande el comer esas tortas magníficas, pero el gusto comenzaba desde ver a Armando prepararlas con habilidosa velocidad. Cuando Armando estaba entregado a su tarea con gracia y experta destreza, nadie osaba proferir ni una sola palabra, o si acaso se hablaba y era en voz baja, sin quitar los ojos ávidos de los acelerados y magistrales movimientos del cuchillo. Apenas se concluía la elaboración complicada de la torta, cuando ya andaba preparando otra con ligereza, y después otra y otra más, y todas ellas con esmero y prontitud indecibles. En la puerta se aglomeraba, saboreándose el gentío, y solo se escuchaba en aquel amplio silencio, como esotérico, la voz que decía: «Armando, una de lomo. Armando, una de jamón. Armando, 3 de pollo para llevar». No había para nosotros, en ese tiempo, manjar más regalado que ese, que tenía el incomparable aderezo del hambre. Dejo de citar a don Artemio. Más tarde, en El tiempo y el recuerdo, Salvador Novo también ensalzaría las glorias de Armando, de quien dice, y cito textualmente:
Es precursor de las muchas torterías que después se han abierto en la ciudad a afrontar la creciente demanda de la creciente población de transeúntes que hacen un alto a despacharse un par de tortas. Ya no solo de pavo, humedecida la telera con el consomé y si acaso con un chilito en vinagre, que con eso bastaba, sino ahora de lomo con rajas, de queso de puerco, de milanesa, de huevo, de chorizo, de bacalao o simplemente de jamón o queso. Dejo de citar a Salvador Novo. La torta le merece a nuestro cronista estos memorables renglones en los que el alimento queda íntimamente ligado a la vida de la urbe. Vuelve, Salvador Novo. Las tortas, tortugas pacientes o resignadas a morir a mordiscos, surgen envueltas en servilletas de papel de los cajones del escritorio a apaciguar el hambre de las 11 de las secretarias que no tuvieron tiempo más que de apurar un jugo de naranja antes de correr al autobús. Llenan por poco tiempo las canastas que los gordos torteros pasean como una tentación cerca de las fábricas a la hora del lunch. Integran la provisión del día de campo, del domingo en Chapultepec. Su ininterrumpida demanda instala pequeños núcleos renovados de consumidores en esquinas como 16 de septiembre y San Juan de Letrán, afuera de la cantina de los tranvías, como en la primera de Donceles o en la esquina de Tacuba y Xicoténcatl. Dejo de citar a Salvador Novo. El recordado y genial Jorge Ibargüengoitia suma en el elogio a Armando y dice de él que es, cito, uno de los más importantes inventores que ha habido en la historia del Distrito Federal. Su importancia en la evolución alimenticia de los mexicanos es tal que ya nadie se acuerda de cómo eran las tortas antes de Armando. Dejo de citar a Ibargüengoitia. El concepto de torta, como hoy lo conocemos y disfrutamos, nace con Armando. Es el que la dota de esa complejidad y abigarramiento imprescindible para hacerla tan mexicana como lo es. Otra vez Ibargüengoitia. La torta de Armando es una creación barroca en la que intervienen aproximadamente 25 elementos en un orden riguroso. Si se altera el orden, por ejemplo, si se pone primero el chipotle y después el queso, o si la calidad de alguno de los elementos falla, que el aguacate sea pagua, por ejemplo, lo que se come uno, en vez de ser una torta compuesta, es un desastre. Don Armando no lo sabía, pero estaba creando uno de los elementos clásicos de la gastronomía mexicana, con amplias distinciones respecto a sus parientes extranjeros en cuanto a sabor e ingredientes utilizados, al grado de que la torta fuera considerada como uno de los grandes inventos del siglo XX por National Geographic. Pedro Reyes Aceves, en su libro Acá las tortas, dice, y dice bien, como alimento las tortas son de lo más completo. Carbohidratos, proteínas, vegetales, lácteos y lípidos se rozan en la misma mordida. Por eso son manjar de niños y obreros, de solitarios y familias, de cantinas y resacas, de oficinistas con prisa y de los dueños de nada. Son callejeras, nadie las juzga por calientes ni les hace el feo a las frías. Y sobre todo no distinguen entre clases sociales, lo cual, en una urbe desgarrada por las diferencias, es verdaderamente plausible. Vuelvo yo. Hay tortas de todo y con todo. Hacer aquí un recuento de posibilidades torteriles resultaría inútil, pero descubrir su importancia en nuestra vida cotidiana vale la pena. Ari Mújica, que es un chef mexicano, dice: se llevan tortas los niños para comer a la hora del recreo, en la escuela. Se las puede llevar el empleado y el obrero para comer a la hora del lonche. Te puedes llevar tortas de día de campo o a un viaje largo. Te preparas una torta cuando quieres comer o cenar algo rápido con lo que encuentras en la cocina o en el refrigerador. Las ofreces con algún relleno especialmente creado o guisado para deleitar invitados. Tortas ahogadas, tortas de pierna al horno, de bacalao a la vizcaína, tortas cubanas. Y también existen las riquísimas tortas de tamal o de chilaquiles con queso, o bien de plátano con crema y cajeta. Dejo ahí a mi amigo el chef Mújica. Las tortas mexicanas suelen estar aderezadas con mayonesa, crema, jitomate, aguacate, frijoles y cualquier tipo de chile o combinación de ellos, como el chile jalapeño, chipotle y salsas o guacamoles. Existen preparaciones de tortas específicas como la toluqueña, la suiza, la michoacana, la queretana, la cubana, la tejana, la rusa, la pachuqueña, la argentina, la española y muchos etcétera.
De todos los tipos de combinaciones destaca la cubana, que consiste en la mezcla de todos los ingredientes que se tengan, por lo que suele ser la más grande y cara de todas. Existen tortas típicas de una región del país, tales como las tradicionales tortas ahogadas de Guadalajara, las guacamayas de León o las tortas de la Barda de Tampico, o las guajolotas que llevan un tamal dentro y que son típicas de la Ciudad de México. En Puebla se llama torta árabe, a la rellena con carne al estilo árabe, en la cual se reemplaza el pan de pita por una telera. Están todos invitados. Nos oímos muy pronto en esta cocina del infierno. Los abrazo fuerte y les pido que nunca, nunca, jamás se coman una torta antes del recreo. Por favor. La cocina del infierno. Con Benito Taibo.